Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Situación Jurídica de la Familia del sábado 22 de mayo de 2021, impartido a los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Trabajo Social. Continuamos viendo el procedimiento de la tutela. Vamos a compartir la pantalla en nuestro lado. Bueno, vamos a ver ahora lo que es, no sé si todos puedan estar visualizando, la tutela dativa. ¿Sí se puede ver, jóvenes? Sí, profe. Ok, tutela dativa. Bueno, es aquella que surge a falta de tutela testamentaria y de la tutela legítima, y la que corresponde a los menores emancipados para casos judiciales. La emancipación es cuando ya un menor de edad llega a los 18 años, pues ya se emancipa, ya no tiene que estar sujeto, porque la misma emancipación se la da a la mayoría de edad. Bueno, esta clase de tutela procede, la dativa, cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien, conforme a la ley, corresponda la tutela legítima. B, cuando el tutor testamentario está impedido temporalmente de ejercer su cargo y no hay ningún pariente, es decir, hermanos o colaterales hasta el cuarto grado. Y el inciso C, la tutela para asuntos judiciales del menor de edad emancipado siempre va a ser dativa. Y tenemos aquí el inciso D. En el caso de que el menor contara o adquiriera bienes, se nombrará tutor dativo. El tutor dativo será designado por el menor si ha cumplido sus 18 años. El juez confirmará la designación si no tiene justa causa para reprobar. Si no se aprueba el nombramiento hecho por el menor o si éste no ha cumplido 16 años aún, el nombramiento de tutor lo va a hacer el juez de entre las personas que figuren en una lista que está formada cada año por el Consejo Local de Tutelas, oyendo al Ministerio Público. También tiene lugar la tutela dativa para los asuntos judiciales del menor de edad emancipado y para los menores de edad que no están sujetos a patria potestad ni a tutela testamentaria o legítima, cuando carecen de bienes, teniendo en este caso por objeto que el menor reciba educación y la asistencia que requiera. El tutor será nombrado a petición del Consejo Local de Tutelas, del Ministerio Público, del mismo tutor y aún de oficio por el juez, y tienen obligación de ejercer la tutela dativa los siguientes. Dice el gobierno del Distrito Federal, actualmente pues es el gobierno de la Ciudad de México, a través del representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de dicha ciudad, el DIF, mediante los delegados que este último señale para él. Los titulares de los órganos político-administrativos de las delegaciones del Distrito Federal, los profesores oficiales de educación primaria, secundaria o profesional del lugar donde vive el menor, los integrantes de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal que sean remunerados con sueldo del erario, los titulares de instituciones de asistencia social, el presidente municipal del domicilio del menor, los regidores del ayuntamiento, las personas que desempeñen la autoridad administrativa en los lugares en donde no hubiere ayuntamiento, esto es, mientras duran en sus respectivos cargos, y cuando se trate de menores expósitos o abandonados que no hubieran sido acogidos por un particular o por una institución de asistencia pública o privada, será siempre el gobierno de la Ciudad de México o de la entidad federativa
la que ejerza la tutela. En el caso de que el menor adquiera bienes, se le designará tutor, el que tendrá como función la administración de los mismos. Esta tutela para la administración puede ser designada a una persona física o moral. El tutor representará al incapacitado en juicio respecto de los bienes que administra. Deberá rendir cuentas de su administración y debe de entregar los bienes al menor cuando éste llegue a la mayoría de edad, bueno, a su mayoría de edad, o cuando cese la incapacidad de que se trate. ¿Y cuáles son las funciones del tutor? Tenemos aquí en 3 paréntesis: la guarda y custodia del menor o incapaz, así como su protección, educación, asistencia, alimentación y rehabilitación en la medida de sus posibilidades. La administración de los bienes del menor o incapaz deberá hacer un inventario preciso y circunstanciado de todos aquellos bienes que formen el patrimonio del pupilo. El término para hacerlo no podrá exceder de 6 meses. Y la representación en juicio o fuera de él en todos los actos civiles, con excepción del matrimonio, del reconocimiento de hijos y del testamento. Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna preguntita? No, profe. Ok. Profe, ¿Qué pasó? yo tengo una duda. ¿Qué pasaría en un caso de que, por ejemplo, bueno, en este caso sería el hombre se haga cargo de un niño que no es suyo, pero pues supongamos que ya luego dejó a la chava y así, y le quiere quitar los apellidos al niño? ¿Sí se puede? ¿O cómo procedería en ese caso? No, el apellido, si da la casualidad de que si tiene un apellido que es distinto a la persona que lo procreó, vamos a decir, de su padre biológico, pues bueno, el padre biológico podría promover un juicio de reconocimiento de paternidad, o sea, para efecto de que si este niño lo reconoció con otro apellido, pues se anule y pongan el padre biológico. Pero eso hay que hacerlo en un juzgado familiar. Y eso lo tiene que hacer el padre biológico, al que le interesa que su hijo lleve el apellido. Pero, ¿y si no hay un interés de por medio, o sea, de la otra parte, nada más simplemente lo quiere quitar? No, simplemente no, porque hay que ver por qué le dieron ese apellido inicialmente, por qué lo registró la mamá así. Ah, ok. O sea, para poder hacer una rectificación de esta naturaleza, hay que hacer un juicio. O sea, no nada más que no lo quiere reconocer y bueno, pero el niño tiene un apellido, ¿no? Ajá, sí, de parte de esa persona sería. Pero sí, entonces si esa persona le dio su apellido, pues bueno, ahí habría que entonces, porque si se lo quitan, ¿cuál le van a poner? Acuérdate, cuando estás casada, pues son hijos legítimos. Tú puedes ir al registro civil con tu acta de matrimonio, llevas el registro a tu hijo, y el papá aparece el apellido del papá, de tu esposo. Pero cuando son parejas nada más de hechos, ahí está el problema. Tienen que ir los dos. Entonces, O sea, habría sí que se ver quién podría, lo pero... registró. Ajá, sí se podría, pero sería como que habría que ver los puntos, ¿no? Sí. Ah, Pero en ok. este caso, pero ¿quién tiene el interés de cambiar los apellidos?
¿La Pues mamá sería, o el no, papá? el papá, pero él no es el biológico. Entonces, pues ya le quiere quitar los apellidos porque ya no anda ni con ella y pues ya casi ni ve al No, niño. no es así, es que no es capricho, no es capricho. En este caso, si la señora tuvo un hijo y se separó del marido y registra con ¿no? apellidos de otra persona, bueno, yo como el ex marido o ex pareja o papá del niño, o papá biológico, voy a poner un juicio para demostrar que ese es mi hijo y los apellidos que le pusieron, pues no, yo le quiero dar un apellido. Entonces habría que Ah, poner, es que sí, el problema sería que el papá biológico pues no existe, o sea, como tal no. tiene que existir como nació el niño. No, no, o sea, literal no existe porque pues ni en cuenta, o sea, no le importa, entonces pues tampoco es que él quiera. Sí, bueno, pues continuamos. ¿Alguien más que quiera alguna pregunta? A ver. Ay, Li, profe, una pregunta. Bueno, es que bueno, en este caso, con un familiar, en este caso que están peleando la protesta de un niño, eh, y si él ya la ganó, la otra persona ve para poderla quitar, se puede. ¿Cómo que ya la ganó? O sea, que ya ganó la protesta del niño. La protesta, ¿qué protesta? La patria protestar. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué es del niño? Eso, bueno, es su hijo. Ajá. Entonces él ya ganó la protesta. No, pero la patria potestad la Ajá, tienen de entrada cuando son los papás. La ajá. patria potestad se pierde por alguna de las cuestiones que marca el Código Civil. Pero son los derechos que tienes tú sobre tu hijo, la patria potestad. No es de que si se gana, o sea, siempre digo, lógicamente si hay un juicio de paternidad, como te expuso tu compañera, y lo gana el papá biológico, lógicamente que si es menor de edad y le van a poner su apellido, pues ya quedaría sujeto a la patria potestad también de que está dando su apellido. Ah, oye. Si es patria potestad, no es que estamos refiriendo. Tú tienes tu hijo con tu pareja, los dos tienen la patria potestad sobre el niño, pero la patria potestad se puede suspender o se puede perder por las causas que señala el Código Civil. Lo pueden ustedes checar, tienen el Código Civil en plataforma. Ok. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Hay dos personas que entraron después de la hora. A ver. Bueno, la inhabilitación y separación del cargo de tutor. ¿Cuáles son estos motivos? Dicen, no pueden ser tutores los menores de edad, los mayores de edad que se encuentren bajo tutela, los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido mal respecto de la persona del pupilo o de la administración de los bienes de este,
Los que por sentencia pierden la posibilidad de ejercer el cargo o la inhabilitación para obtenerlo, el que haya sido sentenciado por la comisión de delitos dolosos, eh, los que no comprueben un modo honesto de vivir, los que al terminar o ser sustituidos en su encargo de tutores tengan pleito pendiente con el pupilo, los deudores del pupilo, los jueces, magistrados y demás funcionarios o empleados de la Administración de Justicia o del Consejo Local de Tutelas. J, el que no tenga su domicilio en el lugar de residencia del pupilo. Y la letra K, el que se encuentre enfermo y la enfermedad le impida el ejercicio adecuado de la tutela. Estos son los impedimentos. ¿Y cómo se extingue la tutela? Dice acá el número 9, como pueden ver. Dice, por la muerte del pupilo, porque desaparezca la incapacidad. Inciso B, cuando el incapacitado sujeto a la tutela entre a la patria potestad por reconocimiento o adopción. Del curador, toda persona a la que se le asigne un tutor en cualquiera de las formas de tutela, también le será asignado un curador. Estamos hablando ya de la figura del curador. Excepto en los casos de los menores abandonados y expósitos o de los menores sujetos a la tutela dativa para su protección y educación, así como cuando no cuenten con bienes. La curatela puede ser ejercida por las personas que cumplan las condiciones para ser tutores. La tutela y la curatela no pueden ser ejercidas por una misma persona. Los impedimentos para ejercer el cargo de tutor se aplican de la misma forma a la persona del curador. Podrá nombrarse por sí mismo curador los mismos que puedan nombrar a su tutor, siempre con autorización de un juez, y que son, el inciso A, por el menor si ha cumplido 16 años. Los menores de edad emancipados por razón de matrimonio con bienes administrados por un tutor durante la minoría de edad. Bueno. El curador tiene obligación de defender los derechos del menor o incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente cuando se encuentren en oposición con los del tutor, vigilar la actuación, proceder y conducta del tutor, hacer del conocimiento del juez de lo civil o lo familiar sobre cualquier hecho o situación que considere puede dañar la persona o a los bienes del pupilo. Solicitar al juez el nombramiento de un nuevo tutor en caso de que éste faltara o abandone el cargo. Cumplir cualquier otra obligación que la autoridad o la ley le señale. La curatela termina cuando el menor incapacitado salga de la tutela. Cuando solo se cambie de tutor, el curador designado continuará en su cargo. Tiene derecho a ser relevado de la curatela pasados 10 años de estar en el encargo. Bueno, les voy a pedir por favor que abran su código civil en el artículo 1025, por favor. Tienen el código en plataforma. Me avisan, por favor, que ya tengan su código.
1025, Código Civil del Estado de Quintana Roo, está en plataforma. Profe, ¿es el Código Civil de Quintana Roo? Sí. Ya está abierto, profe. Los demás, por favor. Ya todos tienen, son todos los que están participando, por favor. Bueno, ¿quién me ayuda para empezar a leer el artículo 1025, por favor? ¿Cuál, profe? En 1025 Yo, que profe. empieza la tutela, pero ya estamos en el Código Civil. Profe, ¿qué página dijo? No, artículo 1025. Artículo 1025. ¿Sí ven en la pantalla el código? Artículo 1025, profe.
Sí, ok, por favor. Dice el capítulo primero, disposición generales, que artículo 1025 estarán sujetos a tutela. Primero, el menor que no tenga quien ejerza sobre él la patria potestad, y en este caso la tutela reemplaza por completo a la patria potestad. 2, el mayor de edad sujeto a interdicción. ¿Cuál dijiste? Interdicción. Interdicción. La 3, el menor emancipado solo para negocios judiciales. Ajá. ¿Qué más? Está el artículo 1026. Ajá, el objeto de la tutela es La guarda desarrollo bienestar de la persona y bienes de esta, así como la educación de la misma, pero en el caso de la fracción 2 del artículo anterior, su objeto preferente será la curación del incapaz. Ajá. Artículo 1027, el tutor representará un juicio y fuera de él al incapacitado, pero en los casos expresamente señalados por la ley, esa representación puede ser el único objeto de la tutela. Artículo 1028. El cargo de tutor es voluntario, pero una vez aceptado no es renunciable, sino por causa posterior a la aceptación debidamente justificada a juicios del juez. Ajá. ¿Perdón? Artículo 1029. ¿Quién te sabes? 10 más 3. Pues no es la misma. 13. Es Sulamita, ¿no? Si el tutor, a pesar de series desfavorables, la calificación de la excausa o sin tener causa para excusarse, dice no continuar en el ejercicio del cargo o es removido de esta por su culpa, responderá de los daños y perjuicios que al respecto se causen la incapacitado. Muy bien. Al incapacitado. En 1030. En 1030, el tutor testamentario que sin causa justificada no acepte el cargo o ya aceptado no lo desempeñe o es removido de la tutela por su culpa, pierde todo lo que le haya dejado el testador, salvo si éste hubiere dispuesto lo contrario. Artículo 1031. Sigue, por favor, Carla Izquierdo, por favor. 1031. Carla Izquierdo, por favor. Perdón, profe, no escuché. A partir del artículo 1031, si puede usted leer, por favor. Sí, artículo 1031. El cónyuge y los parientes llamados a la tutela que por su culpa no la ejerzan o que se removidos a ella, pierden el derecho de heredar al pupilo si muere intestado. Adelante, sí. Artículo 1032. Ningún incapaz puede tener al mismo tiempo más de un tutor definitivo, ni nadie puede desempeñar al mismo tiempo más de 2 tutelas, salvo que los tutoreados sean más de 2 hermanos. 1033. El testador puede nombrar un solo tutor para que administre los bienes que deja a los incapaces a quienes instituya sus coherederos o colegatorios, aunque esto sea más de 3. 1034. Ay, permítame. Cuando los intereses de alguno o algunos de los incapaces sujetos a la misma tutela fueron opuestos, el tutor los podrá en conocimiento del juez, quien nombrará un tutor especial a cada incapaz para que defienda sus intereses mientras dure la posición.
1035. Sí, hasta el 1035. A ver. Ok. Cuando fallezca una persona que ejerce la patria potestad sobre un incapacitado, ¿a quien debe nombrarse tutor? El ejecutor testamentario, y en caso de intestados los parientes o personas con quienes haya convivido, están obligados a dar parte del fallecimiento al juez dentro de 8 días a fines de que se provea a la tutela. Muy bien. ¿Nos ayuda, por favor, esta señorita Silvia Jiménez? A partir del 1036, Silvia Jiménez. ¿En cuál, perdón, profe? Ya me perdí. 1036. Ah, ok. Si los obligados a dar parte del fallecimiento, en el caso del artículo anterior, no lo hacen, el juez les impondrá una multa cuyo importe será de 1 a 50 días de salario mínimo. Artículo 1037. Bajo la misma sanción a la que se refiere el artículo anterior, los oficiales delegados o subdelegados de registro civil, las autoridades administrativas y las judiciales deben informar al juez competente de los casos que lleguen a conocimiento de ellos, en que sea necesario nombrar tutor. Artículo 1038. Hecha exposición de la tutela de los... Vale, excepción de la tutela de los niños abandonados, ninguna otra tutela puede conferirse sin que previamente se declare en los términos que lo disponga el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el estado de incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. Artículo 1039. Los tutores no pueden ser removidos de su cargo sin que previamente sean oídos y vencidos en juicio. Artículo 1040. La persona menor de edad que sufra alguna incapacidad señalada en el inciso A de la infracción 2 de la fracción 2 del artículo 529 del presente ordenamiento, o fuese ebrio, consuetudinario, o que habitualmente abuse de las drogas enervantes, estupefacientes, psicotróficos, o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia, estará sujeto a la tutela de personas menores de edad mientras no llegue a la mayoría de edad. Artículo 1041. No, hasta ahí, hasta ahí. ¿Nos ayuda, por favor, Sulamita? Sulamita, a partir del 1041, por favor. Sí, profe. Si al llegar al artículo 1041, si al llegar a la mayoría continua el impedimento, el incapaz se sujetará a nueva tutela. Ajá. Bueno. No se escucha. ¿Me escucha? No, se fue por un momento. Artículo 1041. Si al llegar a la mayoría continua el impedimento, el incapaz se sujetará a nueva tutela previo juicio de interdicción en el cual será oído el tutor anterior. Artículo 1042. En el caso del artículo anterior, el que fue tutor del menor puede ser nombrado tutor de mayor incapacitado. Artículo 1043. Los hijos menores de un incapacitado quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda conforme a la ley, y no habiéndolo, se le proveerá del tutor, que puede serlo también del progenitor. Artículo 1044. El cargo de tutor de la persona que tiene alguna incapacidad señalada en el artículo 529 y de los que sufren alteraciones de su conducta por su dependencia con sustancias que producen ese resultado, durarán el tiempo que subsista la interdicción
cuando el cargo sea desempeñado por el descendiente o por los ascendientes. Ujú. Artículo 1045. El cónyuge tendrá obligación de desempeñar ese cargo mientras conserve su carácter de cónyuge. Artículo 1000. A ver, ahí, señorita, es cónyuge. Cónyuge. Ah, ok. Es cónyuge. Cónyuge. Sí. No G porque no hay la U. Es solo G, cónyuge. Es cónyuge. Ok. Ok, bueno. 1046. Los demás parientes, así como los extraños que desempeñen la tutela de que se trata, tienen derecho de que se les releve de ella a los 10 años de ejercerla. La interdicción de que habla el artículo anterior no cesará sino por la muerte del incapacitado o por sentencia definitiva, que se pronunciará en juicio seguido conforme a las mismas reglas establecidas para el interdicción. 1048. El juez de primera instancia del domicilio del incapacitado, y si no lo hubiere, el juez menor cuidará provisionalmente de la persona y bienes del incapacitado hasta que se nombre tutor. 1049. El juez que no cumpla las prescripciones relativas a la tutela, además de las penas en que incurra conforme a las leyes, será responsable de los daños y perjuicios que sufran los incapaces. La tutela puede ser testamentaria, legítima o dativa. Esto ya lo habíamos visto en la teoría que vimos en el primer video. Bueno, nos queda menos de un minuto. Después del corte ya regresamos para concluir con la clase de hoy. Muchas gracias. Seguimos con su Código Civil, con el artículo que sigue, el 1051. Ténganlo a la mano. Gracias.